Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el segundo libro de Reyes, en esta tarde ya, para tener allí la meditación en la palabra de Dios. Segundo libro de Reyes, vamos a ir al capítulo 1, pero también vamos a leer algunos otros versículos del pasaje anterior allí que tenemos y luego vamos a orar entonces. Segundo libro de Reyes. Bien, y dice así, entonces voy a leer los 4 primeros versículos, ustedes pueden seguirlo allí con su vista, por favor. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Leemos también, por favor, allí en la página anterior, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, versículos 51 al 53. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Tengamos un instante de oración, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la Escritura, por tu palabra, que es lo mejor que hemos recibido de ti, Señor, para ser guiados en esta vida. Y te alabamos porque tenemos toda la libertad para tomar este libro y escudriñarlo y ver qué es lo que tú hiciste, Señor, con tu pueblo, cómo les condujiste también por etapas tan difíciles, cómo está narrada también la salvación nuestra a través del Señor Jesucristo, que murió en la cruz derramando sus pecados por nosotros. Y te damos gracias porque no hay incertidumbre para nosotros de lo que viene tampoco, porque está allí con mucha claridad todo lo que tú has planeado, Señor, en tus sabios designios. Y junto con darte las gracias, Señor, queremos aplicarlo también a nuestra vida, porque somos tan pecadores y tan necesitados de ti, que cuando leemos estos pasajes no sean meramente hechos históricos, sino también de una aplicación presente. Y de hecho la Biblia dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así es que tenemos no solo la posibilidad, sino también la obligación de conocerlo para aplicarlo a nuestra vida. Pedimos entonces tu ayuda al examinar este pasaje y que sea práctico en nosotros. Y te lo rogamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Este relato que nosotros hemos leído ahí
es muy especial como es toda la Biblia, pero sobre todo porque lo que va narrando allí es de una maldad tremenda lo que los hombres fueron haciendo. Y bueno, hoy tampoco no es diferente nosotros lo que somos como género humano también, de hacer. Pero Dios siempre fue dando oportunidad a ellos, a su pueblo, a la nación de Israel en este caso, para que ellos también atendieran la voz de Dios. Y quiero que pensemos en esta tarde ya en lo siguiente. Cuando los días son malos y difíciles por causa del pecado, la solución siempre es volver a Dios. Entonces, vuelvo a decirlo, ¿no? Cuando los días son malos y difíciles por causa del pecado, la solución es siempre volver a Dios. Y acá en lo que hemos leído, ¿no es cierto? Ya ven ustedes que está involucrado algunos reyes de la nación de Israel que ya está dividida, porque menciona algunos. Por lo tanto, ya era un contexto difícil, porque la nación se dividió por causa, ¿no es cierto?, del pecado. ¿Del pecado de quién? Bueno, de Salomón. Y entonces Dios dividió esa nación en 10 tribus, que fueron a la parte norte, con la capital en Samaria, y 2 que quedaron entonces al sur, Judá y Benjamín. Y esos gobiernos o esos reinos fueron desarrollándose en forma paralela en el tiempo, donde el reino del norte finalmente sucumbió y fue cautivo entonces antes que el reino del sur, que terminó también siendo llevado cautivo un poco más tarde. Y los libros de Samuel, Reyes y Crónicas nos narran toda esa historia de Israel, con algunas diferencias. Crónicas tiene más o menos un periodo de 3.500 años que narra desde Adán, Crónicas, hasta el edicto de Ciro. Así es que hay un periodo enorme. Pero los otros libros, es decir, Samuel y Reyes, narran más o menos unos 350 años, más o menos, donde vamos viendo ahí cómo se fueron dando esos reinos en distintos lugares y cómo en realidad ambos fueron sumamente malos, con excepción de algunos, solamente en el reino del sur, porque del norte todos fueron malos, de los 10 reinos que se separaron, que también fue un designio de Dios finalmente, vuelvo a repetir, por causa del pecado de Salomón, y entonces allí quedó dividido el reino, con Roboam y Jeroboam, que son nombres que nos podemos ir nosotros familiarizando en la medida que vamos ahondando en ello, ¿no? Entonces eran días realmente difíciles, muy, ¿cómo se llama?, malos, pero era porque el pecado, ¿no es cierto?, estaba allí en ellos y era lo que había destrozado muchas cosas. Entonces dijimos que en esos días Dios les daba siempre la alternativa de volver a Él. Y eso es lo que nosotros también en esta tarde tenemos que pensar en nuestras propias vidas. Ahora, ¿por qué es necesario y bueno volver siempre al Señor? Bueno, en primer lugar, porque el curso natural de la maldad en el hombre humano es siempre avanzar, siempre ir por más. Hace algunas semanas atrás o meses fuimos a la costa, a la playa, como hacen todos ustedes también, y una de las cosas que más me llama la atención es cómo el mar realmente ha subido, ¿no es cierto?, su nivel. Eso ya es algo conocido por todos aquellos que se van enterando de lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, con el planeta. Y yo recuerdo con mucha claridad que lo que antes eran playas, me refiero a la arena que está allí,
en la orilla, eran lugares donde uno podía bajar y estar con seguridad y disfrutando de un tiempo recostado. Pero ahora no se puede en muchos de esos lugares, porque el nivel del agua ha subido y esas playas están desapareciendo. Y estaba leyendo también en otro orden de información que parte del estado de Florida, en el sur de Estados Unidos, muchas de esas ciudades preciosas que hay están prácticamente destinadas a desaparecer en algún tiempo más importante por la situación geográfica donde están emplazadas. Y es algo inevitable. Si ustedes van poniéndose al día en esa materia, ustedes dicen, claro, los deshielos, ¿no es cierto?, de los grandes glaciares, todo lo que está ocurriendo está demostrando que eso va a llegar a ser así finalmente. No va a cambiar mucho esto. Es cada vez peor. Pero de esa forma también es lo que estaba pasando con ellos. El mal comenzó con alguno de ellos y como no hubo arrepentimiento ni se retractó ni quiso cambiar su vida, entonces el mal comenzó a continuar irradiándose y también afectando a otros. Y en este caso, si ustedes ven ahí, volviendo al texto del segundo libro de Reyes, ¿no es cierto? Vemos ahí, asociándolo con el pasaje anterior, que este era un hombre que, vamos a ver en el primero Reyes, en el capítulo 22, en el 51, que es el mismo hombre del que cae por la ventana allí y que está entonces enviando mensajeros para consultar si va a sobrevivir o no. Es Ocosías, ¿no es cierto? Hijo de Acab. Comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 19 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Solamente 2 años. Pero era un hombre súper malo. Ahora, uno dice, ¿por qué tan malo? Bueno, sus padres ya eran peores todavía. Los padres de Ocosías, y está narrado allí, o al menos describe los nombres, ¿no es cierto?, de algunos de ellos, y si nosotros vamos examinándolo, no dejamos de asombrarnos de por qué verdaderamente llegó a ser este hombre así. Porque dice que en el 51 dice, hijo de Acab. Ahora, si nosotros estudiamos la historia de Acab, cosa que no lo vamos a hacer completamente, pero está entre los peores, o fue el peor rey de Israel, de la parte norte entonces. Si ustedes van conmigo ahí al capítulo 16 del primer libro de Reyes, capítulo 16, allí comienza en los versículos 29 en adelante, primer libro de Reyes 16, 29, comienza a narrar la clase de hombre que era entonces Acab, para que veamos nosotros que cuando el mal comienza a germinar, y si no se da un punto final, siempre eso va a ir avanzando. Como yo les decía, con lo que ocurrió o está ocurriendo físicamente en nuestras costas con las aguas y la tierra. Pero es, por supuesto, una sencilla ilustración, una analogía. Pero acá dice qué clase de hombre era, para que veamos por qué podemos decir que es así. Cuando el mal comienza, va a seguir avanzando. Y dice... Estoy leyendo primer libro de Reyes 16, 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ve que son relatos de los reinos paralelos, ¿no? Por eso se menciona así. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Ahora, ¿quién era Jeroboam? Fue aquel con quien se iniciaron las 10 tribus, que por designio de Dios también fue así, es decir, ya Salomón pecó, Dios entonces dividió el reino en 2. Y ese hombre, Jeroboam, fue el primer rey de aquellas 10 tribus entonces mencionadas. Sigo leyendo el 31.
porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ve cómo está narrando allí de dónde él venía. Ya su padre, ¿no es cierto?, sus padres eran gente absolutamente lejana a los caminos de Dios. Seguimos el 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Samaria era la capital del reino. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Bet-El reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Bueno, pero está allí, ¿no es cierto?, narrado aquello, y cómo entonces esta clase de hombre era tremendamente malo en su proceder. Jeroboam, que también está mencionado ahí, no lo vamos a leer por el tiempo, pero él ordenó sacerdotes que no eran de la tribu de los hijos de Leví. ¿Se acuerdan que había una tribu que había sido entonces apartada por Dios y de donde venía todo el orden de los sacerdotes que ministraban allí para la nación? Sustituyó las fiestas que eran y fijó otras. Hizo centros distintos de idolatría, porque no quiso entonces, porque él tuvo también, cuando voy mencionando estos personajes a propósito, todos ellos tuvieron la posibilidad de hacer el bien. No era que era un fracaso de alguna manera tan acérrimo y que no podían salir de ahí. Ellos tenían la posibilidad de ser transformados, tenían la posibilidad de que si se volvían a Dios, como yo estoy diciéndole, entonces todo podía ser diferente. Y eso, si nosotros lo vemos ahí en la vida de, fíjense el primer libro de Reyes para que vean que es cierto, 11, y hablando de Jeroboam, que había sido entonces puesto allí por causa del pecado de Salomón con las 10 tribus, este hombre entonces, vamos a leer ahí el primer libro de Reyes 11:31, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Él podía haber hecho el bien, ¿no es cierto? Venía mal todo con Salomón, pero podía haber hecho el bien. Miren lo que dice el 38, primer libro de Reyes 11:38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, etcétera. Es decir, tenían la posibilidad, ¿no es cierto?, de agradar a Dios, pese a que Dios había tenido que actuar de esa manera aparentemente contradictoria, dividiendo el reino, colocándolo en manos de gente que no eran aquellos que en forma natural debían seguir esa línea, me refiero de reinado. Sin embargo, Dios también les dio la posibilidad de que lo hiciera así. Y Acab también tuvo la oportunidad de enmendar su camino. Solamente para mencionarlo, en primer libro de Reyes, viendo más adelante en el 20, no podemos leerlo por causa del tiempo, pero capítulo 20, versículo 13, por ejemplo, dice: y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Es decir, Dios quería ayudarle aún, pese a lo que hemos leído, que Acab era un hombre que puso un centro de idolatría, que era tremendamente malo, que se casó con una mujer también de las peores, porque era la que introdujo el culto a Baal, que era un dios de los babilonios. De los peores cultos que podía entonces llegar a ser afectado a la nación de Israel. Bueno, su esposa, Jezabel, la esposa de Acab, era quien introdujo todo aquello. Y se acuerdan ustedes de los 400 profetas de Baal que fueron después exterminados por el profeta Elías. Pero vean ustedes el contexto. Aún así,
Dios también le dio la oportunidad a él para que enmendara sus caminos. Y como sabemos que tristemente él no lo hizo. Entonces, es triste, pero tenemos que reconocerlo, queridos hermanos y amigos. Cuando los días son malos y difíciles por causa del pecado, la solución es volver a Dios. Si no es así, el mal va a seguir avanzando. Y lo vemos en la vida de Jeroboam, y lo vemos en la vida de Acab, y de este hombre Ocosías que estamos leyendo acá, que está enfermo y que era peor o que estaba haciendo lo mismo que hicieron sus antepasados. Entonces, es una lección tremenda. Pero no solo entonces porque el mal avanzará, sino que en segundo lugar, porque se añadirán otros males aún al que ya está ocurriendo. Ahí, volviendo por favor al segundo libro de Reyes, si ustedes van conmigo, en el capítulo 1, que es el pasaje que comenzamos leyendo, dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. O sea, ahora también hay otro mal, ¿no es cierto? Se está rebelando uno de aquellos pueblos que debían ser subordinados a Israel. A través de la historia de Israel nosotros vemos que fue un pueblo siempre de adversarios de la nación. Los moabitas y los amonitas tienen un nacer como tal muy triste, ¿no es cierto?, dentro de la nación, que después van a afectar a la nación de Israel. Tanto los moabitas como los amonitas son hijos de una relación incestuosa entre Lot y, en este caso, hablando de Moab, su hija primogénita, la mayor. Fíjense qué triste que es el nacimiento, ¿no?, de ellos. Pero se acuerdan que la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal, ¿cierto?, por mirar atrás. Y él entonces huyó y se escondió con sus hijas en una cueva. Y ellas dicen, no vamos a tener descendencia, démosle a beber a nuestro padre y tengamos descendencia de él. Y ahí nacen entonces estas tribus que son finalmente enemigas de la nación de Israel y que constantemente van a ser una prueba para ellos. Es especial leer la historia de estos pueblos y fueron, como les digo, enemigos permanentes. Por ejemplo, fíjense, Jueces, yendo hacia atrás, 11:17. El libro de Jueces, ¿se acuerdan ustedes que narra la decadencia de Israel? Después de Josué con la conquista, ellos habían salido de Egipto, van a conquistar la tierra prometida, pero después no fueron exterminando los pueblos que debían hacerlo y fueron entonces permitiendo que esos pueblos hicieran mal entre ellos. Y les dije 11, ¿cuánto les dije? 11:17, perdón. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Entonces siempre fueron enemigos, ¿no es cierto?, de ellos. Y también dice la Biblia que el Señor ordenó a Moisés prohibiendo la entrada, ¿no es cierto?, de ellos para que formaran parte de ese pueblo. Sin embargo, aún la misericordia de Dios estaba allí con esas gente que en forma individual sí algunos de ellos fueron alcanzados. Qué asombrosa que es a propósito de la misericordia de Dios. Porque estos pueblos estaban puestos a un lado, ya no debían tener ninguna relación con Dios, porque ya el origen hemos visto de una relación incestuosa, pero aparte a través del tiempo fueron siendo enemigos de la nación de Israel. Nunca se quisieron convertir, ¿no es cierto?, a lo que podía haber sido la apreciación de la verdad. Nunca fueron hacia ellos, sino que eran pueblos rebeldes. Sin embargo, de ahí, ¿quién viene que es tan conocida por nosotros? Ruth, la moabita. Cuando Elimelec desciende, ¿no es cierto?, porque había hambre ahí de Belén y baja ahí a las tierras de Moab, donde mueren sus hijos,
hablando de Noemí, muere su esposo, mueren sus hijos y vuelve ella a la tierra porque Dios ha escuchado que visitó la tierra suya y entonces vuelve con ella Ruth, que era moabita. Y Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David, del gran rey David. Así que en la misma genealogía de Jesucristo, porque el Señor viene de esa línea genealógica, está también una moabita incluida allí. Dígame si no es la misericordia de Dios. Cualquiera de nosotros hubiera pensado, ¿verdad?, que no hay opción dentro de esta determinante línea que Dios dijo y cómo también Él mismo desechó a estos pueblos. Pero Dios siempre tiene misericordia de la humanidad. Dios siempre, hay algo allí que invita a las personas, y si el corazón es recto de la persona, tiene lugar para volver. Y hay acogida de parte de Dios, porque nosotros no lo estoy inventando, ¿verdad? Eso lo hemos visto. Pese a que todo surgía mal, Dios hizo entonces el bien con ellos. Así es que vemos allí qué especial que fue todo eso. Pero queridos hermanos, cuando los días son malos y difíciles, por causa del pecado, la solución siempre es volver a Dios. No solo por el avance de la maldad, que va a ser como una vorágine cada vez más, sino también porque se pueden añadir otros problemas, a veces inesperados, por supuesto, pero pueden volver allí, como hemos visto, que se rebeló alguien que debía ser subordinado, ahora está también entonces en contra de la nación. Pero en tercer lugar, porque además podemos perder la vida. Si no salimos de lo que nos hemos metido buscando la voluntad de Dios, podemos perder la vida. Y si no, veámoslo ahí una vez más, volviendo a Reyes, por favor, el pasaje con el que hemos comenzado leyendo, segundo libro de Reyes en el capítulo 1. Y dice entonces allí, en el capítulo 1, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana, dice, de una sala de la casa que tenía en Samaria. Uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Cualquiera se cae por una ventana. Aquí hay 2 personas que por lo menos se han caído de una ventana. ¿Ustedes sabían eso? ¿Dónde está Víctor? ¿No está? ¿Es así o no, Víctor? Cuando eras chiquitito. Te pusieron cerca de un marco ahí con seguridad y todo, pero estabas envuelto, eras pequeñito. ¿Cuánto? 8 meses. Era bastante más pequeño, ¿no? Bueno, pero uno de sus hermanos, que parece que no te quería mucho, no sé qué hizo, pero el asunto es que fue a parar al suelo. Pero hay otro más que se ha caído también por una ventana acá, y bien cerca. ¿Quién fue? Andrés, el chico mío. Estaba en la casa acá al lado, en la casa pastoral, y él estaba jugando, se subió al camarote, y estaba la ventana abierta hacia el patio. Y había una pequeña lona que cubría para dar sombra abajo, y cayó una pelota encima. Y entonces Andrés se subió a la cama, era chiquitito, tenía como 2 años, y se tiró a agarrar la pelota y ¡pum!, pasó para abajo, y cayó ahí al piso. Bueno, aparentemente no les pasó nada, ¿no? Después con el tiempo nos dimos cuenta que sí tiene efecto. Imagínense que uno es de la Católica ahora, del equipo de fútbol, ¿no? Y Andrés hizo el Colo-Colo, peor todavía. No, pero si vemos nosotros, queridos hermanos, este hombre cayó por una ventana. Yo pregunto, ¿es casualidad eso? No, Dios lo permitió por alguna razón. Lo otro para nosotros es irrisorio, pero cuando entramos a hablar, ¿por qué Dios permite y a veces determina las cosas así? No estamos viendo que este hombre era malo y que venía cada vez peor la cosa y que no había arrepentimiento. Eso es lo que estamos viendo de él. Y acá entonces él cae por esa ventana accidentalmente. Un amigo que lamentablemente después se apartó del Señor, me dice, yo estaba luchando con el cigarro y no podía dejarlo, dice. Y mientras estábamos en la reunión,
que hacíamos en las casas, dice, para orar, yo pedí permiso y me fui a fumar. A algunos de ustedes yo les conté eso. Y me fui a un par de cuadras y me fui a fumar. Y estaba fumando ahí en la noche escondido y me asaltaron. Y me enterraron una lesna en la espalda. ¿Y sabe qué me perforaron? Un pulmón. De pronto nos parece a nosotros, qué accidente, qué fortuito. O otro amigo que también yo les conté, el día domingo para él era, sabía que ojalá pudiera ir a la iglesia para estar con los hermanos y escuchar la palabra de Dios, pero le gustaba mucho el tenis y entonces él luchaba con eso. Y ese domingo él dijo, no, yo me subí a mi camioneta y me fui a jugar. Y estábamos nosotros en la iglesia y de repente él entró y se sentó atrás. Y lo veíamos que estaba bien apesadumbrado así. Y después le preguntamos, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vemos medio afligido así entre nosotros y haciéndonos bromas? No, me dice, no sabes lo que me pasó. Fui a jugar tenis y cuando me quería venir, tomé la camioneta, eché marcha atrás y no me di cuenta en la zanja que había atrás y caí entero con la camioneta dentro de la zanja. Y por la ventana solamente podía ver el cielo, dice. Y me decía a mí mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? Después lo sacaron con tractores, tuvieron que sacar la camioneta porque fue en el campo. Pero, queridos amigos, ¿por qué entonces, cuando los días son difíciles y son malos por causa del pecado, la única solución es volver a Dios? No solo porque los males se pueden añadir, porque otros males, ¿no es cierto?, van a ir creciendo, sino también porque podemos perder la vida. Y Ocosías le está pasando esto acá. Él quizá uno dice, pero si estás en su casa, ¿qué lugar más seguro para estar? Estoy en mi casa, ¿no es cierto? Uno dice, hogar, dulce hogar, voy a ir a mi casa, ¿y quién me va? Ahí donde mejor lo paso y estoy mejor y tranquilo. Él estaba en su casa cuando se cayó, ¿no es así? Que dice que estaba en su casa. Ahí le ocurrió aquello. Pero su padre accidentalmente también murió de la misma manera. ¿Se acuerdan ustedes cómo murió Acab? Él fue a la guerra con, vamos a verlo por favor ahí en el versículo 14, ahí está cómo murió Acab, para que vean ustedes que también es cierto que se puede perder la vida cuando nosotros no volvemos al Señor y estamos mal por causa del pecado, porque ahí dice que un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Versículo 37, murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. 38, y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. Acab, el más perverso y malo, se disfrazó porque no quería que le reconocieran en la batalla. Dijo, aquí estoy seguro. Sí, primero 22. ¿Y qué dije? Ah, perdón. Gracias, Álvaro. Perdón. Primer libro de Reyes 22, 34. ¿Ya? Ahí dice que un hombre disparó entonces su arco a la aventura. Es decir, ¿qué significa? Sin designio determinado, ¿no? A la suerte, a lo que depare, así, ¡fum!, la tiró. Y Dios tomó la flecha allá arriba y ¡chum! ¿Fue así o no? Y fíjese dónde le entró, porque ni siquiera le pegó en el cuerpo, le entró por las junturas de la armadura. Allí entró precisamente, y el hombre aún quedó con vida, quizás para arrepentirse en parte también, aunque no lo hizo. Pero la Biblia decía de que por la maldad de él, los perros iban también a comerle a él y su mujer murió de una manera similar. Por eso, qué tremendo y qué impactante que es. Pero queridos hermanos, no existen los accidentes para nosotros que somos creyentes. No existen las casualidades. Yo podría narrarle cosas también que de mi propia vida personal y usted también por allí. Más de alguno me lo ha dicho, ¿sabes qué pasó tal cosa? Y el Señor me estaba hablando. Y nosotros decimos, es así.
es así. Este hombre pensaba que allí no había problema, estaba en su casa. Y fíjense entonces cómo terminó. Queridos amigos y hermanos, los atributos de Dios nos dicen que nada puede acontecer sin su participación deliberada. La Confesión de Fe de Westminster es un libro bastante especial, yo se los recomiendo también a aquellos que les gusta la literatura, pero dice así: el gobierno providencial de Dios sobre los seres y los eventos es eficaz con toda certeza. Cuanto a la manera es del todo, en cuanto a la manera es del todo conforme a la naturaleza de los agentes sobre quienes obra. Dios efectúa ordinariamente un propósito por medio de causas secundarias. Es decir, Dios puede ordenar todas las cosas que aparentemente son secundarias, como esta, ¿no es cierto? Se cae de una sala, pero Dios lo está haciendo. ¿Por qué? Porque sus atributos, ¿no es cierto?, son tan poderoso es Él, recordemos, es omnisciente, es todopoderoso. Nada de Él puede escapar. Entonces, por eso nosotros decimos que tenemos que tener tanto cuidado con aquello. Es decir, si nosotros permitimos, ¿verdad?, que hay aquellos días malos y difíciles que podemos estar viviendo y no vamos a Dios, las cosas pueden empeorar. Y no se lo tome como algo relativo, es la imaginación de ese hombre. Estamos viéndolo acá. Volvamos, por favor, al segundo libro de Reyes, ahí en el capítulo 1. Bien, y ya terminando, queridos hermanos, cuando los días son malos y difíciles por causa del pecado, la solución es volver a Dios, porque aún hay algo más que podemos nosotros hacer malamente, es no ir a Él, ¿no es cierto? Es ir en pos de otras cosas. Cuando el pecado llega a nuestra vida, solamente Jesucristo puede salvarnos, ¿verdad? Creemos que Él murió en la cruz por nosotros. Él es el Salvador de todos los que estamos acá presentes. Si usted es una persona que se siente pecador y está lejos de Dios, por favor no recurra a otro sino a Jesucristo, porque Él es el Salvador. Él es el que le va a sacar de este lugar terrible al que podemos llegar y perder la vida y también eternamente condenados en el infierno. Hay que ir a Él. Él es la solución de nuestros problemas. Pero Él, ¿qué es lo que hace? Va a una fuente errada. Fíjense a quién va, al dios de las moscas, que era Beelzebú. Ese era el dios de las moscas porque se le atribuía poder para sanar las enfermedades. Queridos amigos y hermanos, ¿dónde vamos nosotros, no es cierto, a consultar cuando estamos en problemas? El pueblo de Dios sabía lo importante que era recurrir a Dios, porque si no podían sufrir y ser engañados. Cuando entraron allí a la tierra prometida, estaban los gabaonitas, ¿se acuerdan ustedes? Los gabaonitas era un pueblo que estaba allí, que iba a ser destruido. Pero fueron astutos, dijeron: disfracémonos, pongámonos ropas bien viejas, pan duro en nuestros costales, pongamos allí sobre nuestros animales también toda la apariencia de que venimos de lejos y que está todo perdido y envejecido, y hagamos pacto con ellos. Eran de la misma tierra, pero planearon así para engañar a los israelitas. Y los israelitas, cuando los vieron a ellos y les dijeron: bueno, pero ¿cómo sabemos que ustedes a lo mejor son de por acá? Es decir, había algo que les decía: ojo, que puede ser de acá cerca. Pero ¿saben cuál fue el problema? No consultaron a Dios. Había dudas, sí, pero no consultaron a Dios. Cuando hay dudas, cuando puede ser la cosa peor, cuando hay problemas, nosotros debemos consultar a Dios, consultar al Señor. David, el rey, nosotros le vemos cuando
era perseguido por Saúl, cuando estaba en batallas, él siempre consultaba a Dios. Y a veces uno dice, pero ¿por qué tanto? Porque lo vemos que en el pasaje está diciendo una vez y acontecía algún hecho y volvía a consultar a Dios, porque Dios cambiaba también en cuanto a la voluntad que él tenía para él. Por lo tanto, él aprendió aquello. No siempre conducirse de una manera automática y pensando que todo es igual. La comunión con Dios es vital. Dios va a responder con su palabra, pero no de un hecho aislado y separado, sino de una manera también completa. Así que, queridos amigos, qué importante es que nosotros vayamos a Dios y preguntemos a Él por nuestra condición. Después de las 2 guerras mundiales, hubo mucho incremento de los hombres consultando a los muertos. Hoy, si usted va al centro de nuestra ciudad, va a encontrar allí la gente consultando. ¿Qué cosa? El tarot. Está por todos lados. Otros, el horóscopo. ¿No es así? Y hay tantas maneras en que los hombres van dejando lo que verdaderamente debemos hacer, y es consultar a Dios. Dios puede responder con claridad. A lo mejor va a demorar aquella respuesta, pero esperamos en Él. Dios puede decir que no. Y cuando es así, es para nuestro bien. Y cuando Dios dice sí, es así, también es para nuestro bien. ¿Puede Él comunicarnos su verdad a nosotros? Fíjense lo que dice el Salmo 94, terminando ahora sí, en esta tarde. Salmo 94. Voy a pedirle a alguien que me ayude leyendo del 8 al 15 porque tengo mal la garganta. Salmo 94, 8 al 15. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Gracias, Blas. Qué bueno que es Dios. Hay algo que Dios desconozca, hay algo que Él no sepa, hay algo que Él no pueda conducir en esta vida. Pregúntele a Dios y Él tendrá una respuesta buena para usted. Y sígale, porque ahí está la solución en los días malos y difíciles, aún por causa del pecado. Oremos.